Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han preguntado cómo podemos ayudar a nuestros hermanos cubanos. En este momento lo más urgente es difundir sus videos, difundir información. Ayer el régimen cortó la internet en todo Cuba, Estados Unidos le dio wifi a toda la isla con un satélite propio y hoy dicen que cortaron la luz directamente. Alguien de algún modo se la va a ingeniar para transmitir. Hay que, hay que difundir lo que está pasando en Cuba. Hay que también, igual de importante, hay que desmentir los bulos, desmentir los sofismas que están saliendo a... Está la internet llena de ratas de cloaca comunista tratando de minimizar o de mentir esto. Tenemos los más media ayer diciendo que eran protestas por el COVID. Eh, Hacen comparaciones falaces entre las protestas populares de Chile y de Colombia con lo que está pasando en Cuba. Estas farsas grotescas de protestas populares organizadas desde los más media, donde había un estudiante de secundaria chileno de 30 años con acento venezolano que a la otra semana era un minero colombiano, el mismo tipo que la semana pasada había sido un estudiante chileno. Salen un montón de putas con peinado de peluquería, con pancartas diseñadas por publicistas, y los que realmente cortan la calle son la policía, porque son 10 boludos parados en una esquina con sus pancartas diseñadas por publicistas, que los automovilistas le tirarían el auto encima si no estuviera un cordón policial. O sea, los que realmente te cortan la calle es la policía. Hay que desmentir estas comparaciones falaces, estas charlatanerías de rata de cloaca comunista. Hay que desmentir los bulos, están desinformando, no solo la CNN con su protesta por el COVID, están desinformando en Internet, están diciendo que la propaganda imperialista está, está mostrando imágenes falsas que en realidad son de Egipto en 2011, en Barcelona en 2016. La réplica del Capitolio de La Habana les salió idéntica a los catalanes. Mi felicitación a los arquitectos. Hay que desmentir los bulos que están difundiendo todos estos charlatanes. Eso es lo que tenemos que hacer a corto plazo. Hay que tener cuidado con los oportunistas que están tratando de colar su propia agenda en esto. Principalmente me refiero a la idea de una intervención norteamericana. Norteamérica, si interviene en Cuba, va a ser para poner un Putin. Norteamérica no tiene el menor interés en que Cuba sea libre. En Norteamérica me refiero al establishment, al complejo militar industrial. No tiene ningún interés en que Cuba sea libre. Quieren tener un hijo de puta, pero nuestro hijo de puta. Quieren poner un Batista, quieren poner un Putin. No tiene ningún interés el régimen norteamericano. No le interesa la democracia en Estados Unidos, le va a interesar en otro país. Hay que tener cuidado con los oportunistas. Y después va a haber que mandar ayuda humanitaria en cantidades, en cantidades de toda América Latina. Va a quedar en la ruina económica. Está en la ruina económica. Simplemente que va a necesitar una ayuda urgente cuando caiga el régimen. Eh, Eso es lo que se puede. En este momento no tiene sentido. En medio del caos, enviar ayuda humanitaria a una zona de conflicto no tiene ningún sentido. Las empresas de mercenarios como Médicos Sin Fronteras son apoyo logístico de un bando, no. Las verdaderas organizaciones de beneficencia como Water.org no actúan en zonas de conflicto, pues no tiene ningún sentido. Después de que caiga el régimen va a haber que mandar ayuda humanitaria porque van a estar en muy mala situación los cubanos. De momento, hoy literalmente, no en estos días, hoy lo que hay que hacer es difundir videos, difundir información, difundir todo lo que salga de Cuba, hay que retuitearlo, subirlo a nuestras propias cuentas, eso es lo que hay que hacer hoy. Um, la Federación de Ajedrez de Valencia decidió que hizo un torneo escolar, interescolar, y decidió que los dos primeros tenían que ser o dos niñas o un varón y una niña. O sea, si no había una niña entre los dos primeros, la segunda tenía que ser una niña.
La mejor clasificada tenía que ser segunda. Si ganaban dos niñas, no. Y si ganaban, salía primero una niña, era primera y segunda, el segundo el varón. Y si salían dos varones, la mejor clasificada tenía que ser la segunda. Esto despertó protestas de los padres de los alumnos, pero me llamó la atención lo que decían. Se quejaban de que los niños no entienden, de que es muy difícil explicárselo y cosas por el estilo. No, no es difícil de explicárselo a un niño. 2 más 2 son 5. No es algo difícil de explicar. Es o muy fácil o imposible, pero no es difícil. Tenés dos respuestas posibles. 2 más 2 son 5. No, no lo son. Y si decís, sí, bueno, 2 más 2 son 5, pero me llevo el 1, me bajo el 4. No hay modo. Una vez que si aceptaste que 2 más 2 son 5, no es difícil de explicar, es imposible. Bueno, que la jugadora que salió séptima, 15ª, en realidad salió segunda, no es algo muy difícil de explicar a un niño. Es o fácil o imposible. Los niños, un niño que juega al ajedrez sabe perfectamente lo que es hacer trampa. Conoce tipos que juegan en internet usando un módulo de análisis y en persona ve jugadores que ponen la dama en semipleno, que salen con el peón en moto. Sabe lo que es un tramposo un niño, no es algo difícil de explicar. Entonces cuando el niño pregunta, mami, ¿por qué la que salió 17ª salió segunda? Porque la Federación de Ajedrez de Valencia son tramposos. No es muy difícil de explicar. Son gente sin honor, sin dignidad, sin moral, que no respeta los resultados de las partidas. Son tramposos, son como los tipos que juegan usando un módulo de ajedrez en internet. No es algo difícil de explicar a un niño de 7 o 8 años, lo va a entender perfectamente, sabe lo que es un tramposo. Y si lo que quieren decir es que dicen, bueno, sí, pero en realidad sí, es verdad, la que salió 17ª salió segunda, porque no es difícil de explicar, es imposible. En cualquiera de los dos casos no es algo difícil de explicar. Esto, que es lo que se estaban quejando todos los padres, que es algo muy difícil de explicar a los niños, ellos no lo van a entender. Cuando vos decís que los niños no lo van a entender, como si fuese algo muy complejo, como si fuese un teorema de escuela secundaria, ¿no? El niño lo va a entender. Bueno, pero el adolescente lo va a entender, el adulto lo va a entender, el estudiante universitario lo va a entender. Están hablando como si fuese algo muy complejo para el niño, y no, están hablando de algo que no tiene sentido, que el niño no lo va a entender porque no hay nada que entender. Esta es la confusión que había en esto. Me piden que hable sobre el tribalismo. Primero digamos que es una tribu en sentido técnico. La mayoría de las sociedades complejas, no la mayoría, las sociedades complejas están divididas en dos instituciones básicas. Una organización mayor, cuyo fin principal es la defensa, llamémoslo el Estado, aunque en sentido amplio del término, y dentro del Estado hay una organización menor, cuyos integrantes son total o parcialmente tienen vínculos de sangre entre sí, mayormente tienen vínculos de sangre entre sí, y cuyo fin es engendrar niños y criarlos y educarlos. Estas son, llamémoslo familia, en sentido igualmente amplio. Estas son las dos instituciones básicas de toda sociedad compleja. Las sociedades más rudimentarias son familias-estado. Son grupos de personas que tienen vínculos, mayormente vínculos de sangre entre sí, y que se defienden entre sí. Tienen una fuerza militar propia y se defienden entre sí. Es una familia-estado. Eso es una tribu. Eso es una tribu en sentido riguroso. Cuando se habla del tribalismo, generalmente se refiere a un tipo de discurso, a una lógica propia de una tribu. A un discurso que no está estructurado por criterios de racionalidad lógica. No está estructurado en criterios de verdad, mentira, en criterios de coherencia, en criterios de, bueno, si acá dije que
que esto es blanco, en este caso tengo que decir que es blanco, no puedo decir que es negro, ¿no? Eso es un sentido de coherencia o, o un sentido de adecuación a la realidad. Yo estoy viendo un árbol, aunque me digan que es un toro, es un árbol. Esos son los criterios razonables, la adecuación a la realidad, la verdad, la lógica y la coherencia entre las distintas circunstancias. El discurso tribal no está estructurado así, el discurso tribal está estructurado en la distinción nosotros-ellos. Es, es una antítesis, una antinomía que no es lógica, sino política, sino grupal o diplomática, como quieran llamarla. Es una antinomía de grupos de personas y no una antinomía lógica, de blanco, negro, eh, lindo, feo, alto, bajo, grande, chico. No es una antinomía de conceptos lógicos, sino una antítesis de personas. Entonces, si ellos dijeron blanco, nosotros vamos a decir negro. Y, pará, ellos dijeron negro, blanco. Ese es el discurso tribal. Ese es el discurso tribal. No tiene ninguna lógica. Es una cosa de qué está diciendo el grupo. Y vamos a repetir lo que está diciendo el grupo en contra de lo que está diciendo el otro grupo. Y esto se ha demostrado. Hay un experimento que se hizo donde le dijeron a un montón de personas que estaban encuestando, le preguntaron qué pensaban de un proyecto de ley, que era falso, no era verdad. Pero era típicamente en Estados Unidos lo hicieron, típicamente demócrata el contenido del proyecto de ley, pero le decían que lo había presentado un senador republicano. Y a otro grupo le decían que había, o al mismo, no me acuerdo, le decían que una ley típicamente republicana la había presentado una senadora demócrata. Y la fidelidad al partido aplastó por completo el contenido de la ley. De repente los demócratas eran pro control de armas y los republicanos eran partidarios de planes sociales, porque lo había propuesto un senador republicano, los planes sociales. El contenido de la ley era irrelevante, fue la fidelidad al partido lo que se impuso. Esto es una mentalidad tribal. Esto es una mentalidad tribal. Lo vimos en la realidad en el conflicto de Gaza. De repente desde la derecha amaba a Israel. ¿Desde cuándo? Perdón, que me perdí. Porque Trump había hecho un pacto con Israel y Arabia Saudita, entonces de repente la derecha amaba a Israel. Mirá vos, estaba un poco atrasado de noticias. Eso es mentalidad tribal de pies a cabeza. Voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.